qué época para, yo diría, no preocuparnos, sino ocuparnos, y es las altas temperaturas. Y estas altas temperaturas que precisamente afectan a nuestras personas mayores, generándole este famoso golpe de calor. Y acá lo más importante es que tenemos que prevenir esto. ¿Por qué? Porque el golpe de calor es una afección médica y aunque cueste creerlo, puede tener riesgo de muerte para nuestras personas mayores como también para los niños. Acá son muy importante esto de la prevención, los pilares. ¿Cuáles son los pilares? Entendiendo uno la hidratación, y acá es muy importante que las personas mayores entiendan que debemos tomar 2 litros de agua y no esperar a tener sed. Prevengamos, tomemos agua. Otro tema muy importante es que debemos entender que el golpe de calor se da principalmente por una exposición a altas temperaturas y en este caso al sol. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Salir en el horario que comprende el rango entre las 10 y las 16 horas. Y si salimos, Andrea, ¿qué tenemos que hacer? Primero, nos colocamos un gorro, nos colocamos anteojos, nos colocamos ropa clara y de algodón y ligera. ¿Ven? De esta manera genera una ventilación. Otro tema muy importante es tratar de evitar las ingestas copiosas de alimentos. Venimos de la fiesta, yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, las fiestas ya está. Ya pasaron, ahora esto que se dice nos tenemos que destoxificar, ¿no? Bueno, debemos comer comidas de preparación rápida, fundamentalmente frutas, verduras, y acá hay un consejo muy importante, tratar de evitar la utilización del horno, porque acá también en nuestros hogares se dan las altas temperaturas y se dan estos golpes de calor. Y seguramente se estarán preguntando las personas que están en su domicilio, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos sufriendo o que estas personas mayores están teniendo un golpe de calor? Los vamos a tocar y vamos a encontrar que la piel está caliente, que está enrojecida. Nos vamos a dar cuenta que comienzan como a perderse, a estar desorientados, pueden comenzar con vómitos, con náusea. ¿Y qué hacemos en este caso? Tenemos que ubicar a nuestras personas mayores a la sombra de un árbol, en un lugar ventilado y dar líquido. Pero acá es importante, si vamos a ofrecer o vamos a dar líquido, la persona tiene que estar consciente, es decir, no tiene que estar desmayada. Utilizo a veces estas palabras claras, no tantos términos médicos para que la comunidad pueda entendernos del otro lado, ¿no? Efectivamente, llamamos al 107, llamamos al 911, que son nuestros teléfonos de emergencia. Sí, colocar paños de agua fría en lo que corresponde a la cabeza, en la nuca, entendiendo que estas cosas tan simples juegan un rol muy importante para la vida de nuestras personas mayores. ¿Qué hay que hacer cuando uno ve a una persona mayor en una situación así? Bueno, primero nosotros tenemos que entender que hay muchos mitos que se dan con relaciones a las atenciones en las urgencias y emergencias. Lo que nosotros primero tenemos que ver es la situación donde se da esto y tratar de que no haya un riesgo de vida. ¿Cómo se da esto? Primero nosotros, si tenemos un paciente que está o convulsionando o que está con un golpe de calor y está con una situación de desmayo, no tenemos que ofrecer y no tenemos que colocar nada en la boca. ¿Por qué? Porque podemos generar un riesgo mayor. Por ejemplo, una broncoaspiración. En el caso que nosotros encontremos una persona con un golpe de calor, con una deshidratación, remarco, podemos dar agua, ¿sí? Esto de caramelos, estas cuestiones nosotros solicitamos por favor no darlo porque puede generar un riesgo mayor. Agua, y en el caso de que esté totalmente conectado, es decir, que ese paciente esté vigile, esté despierto para que lo pueda entender la comunidad. ¿El mate, el café, el té, el jugo, la gaseosa, sirve como agua? No. Si nosotros hablamos en un porcentaje, y eso lo haríamos en este porcentaje que le digo, el 100%, nosotros cuando hablamos de líquido, el 80% debería ser
agua, y el otro 20% de estas infusiones que habitualmente tomamos, como es el té, el café y demás. Y sí, importante a lo que usted hace referencia con respecto a las gaseosas, tratar de evitar que sean en altos contenidos de azúcares. Teniendo en cuenta el presupuesto de los jubilados o de los adultos mayores, ¿cuáles son las frutas y las verduras que más los hidratan para que ellos lo sepan elegir? Nosotros siempre hablamos de que tenemos que estar muy atentos y a las cuestiones simples. Y esa respuesta es frutas de estación. En este momento, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que corresponden a los cítricos, a sandía, bueno, tienen alto contenido de vitamina C y de alto contenido en agua, en este caso líquido, como sería el melón, sandía y demás. Muchos de ellos se sienten súper bien, porque cada vez se llega mejor a ser adulto mayor. ¿Qué pasa cuando uno les dice no salgan, igual quieren salir? ¿Cuál es su recomendación o su consejo que lo están mirando del otro lado? Bueno, a ver, yo siempre pongo en valor a nuestras personas mayores, y ellos tienen sus derechos y deben entender lo que nosotros les explicamos y nosotros tenemos que respetarlos. Nosotros les decimos, bueno, salgan a hacer sus cosas, pero tratando de evitar el horario, como hace un rato les dije, entre las 10 y las 16. Si salen, colóquense una gorra, una sombrilla y lleven su botellita de agua. Nosotros tenemos que entender, y esto es para todos los gerontólogos, los adultos mayores forman parte de un grupo etario, es decir, ellos no son niños, porque si no nosotros pensamos en el abuelito, no, es decir, son personas que tienen derechos, son sujetos de derechos y nosotros les tenemos que explicar esta realidad y ellos deben empoderarse, es decir, tomarla a estos consejos. Y además son consejos aplicables para todos. Por supuesto que sí, recordemos que los golpes de calor afectan a todo el grupo etario, pero principalmente a las personas mayores y a los niños que son el grupo más vulnerable.